Hoy nos encontramos en el embalse de Alarcón. A mi espalda está toda la presa, la parte ya después de lo que sería la retención del agua, y se ve la altura que tiene. La presa tiene una altura aproximada de unos 60 metros, el equivalente a un edificio de 20 pisos. El embalse de Alarcón empieza a construirse en 1937, en plena guerra civil. Lo ordena construir la República. Las obras se paralizan y se retoma la construcción en 1955. El uso del embalse, aunque tiene aquí una central eléctrica, fundamentalmente es para el riego de la huerta valenciana. Y ahora después, cuando estemos en lo que sería ya la propia presa, diré lo que me parece que ha sido las cosas buenas que ha aportado el embalse y las cosas malas, que desde mi punto de vista son la mayoría, que nos ha traído. Hasta la construcción de este embalse, muchos de los pueblos que lo van rodeando eran pueblos hermanos. Valverde de Alarcón estaba al lado de Torrubia, estaba muy cerca del castillo de García Muñoz, y toda esa vecindad la rompe la construcción del pantano. Pueblos que estaban a 10-15 kilómetros de distancia, con la legua de mar que se genera con la construcción del embalse, pasan a estar separados a 100 kilómetros, 150 kilómetros, porque había que andar bordeándolo por entero para llegar de un sitio a otro. Eso es lo que quiero destacar como aspecto negativo, pero no el único. Una de las mayores vergüenzas que supuso la construcción de este pantano fue la conversión de un bien de dominio público, como es el agua, en una propiedad privada de los regantes valencianos. Ninguno de los pueblos ribereños tiene derecho a utilizar el agua del embalse porque esta es exclusiva para los regantes. Ellos dicen que pagaron la construcción del embalse, pero eso es una verdad a medias. Pagaron muy poco por la construcción del embalse y además de ese pagar muy poco, el dinero que revertió a los propietarios de los terrenos y a los municipios ribereños fue prácticamente cero. Las expropiaciones no llegaron a cubrir ni el 20% del valor de los terrenos y aparte de las expropiaciones precisamente lo que hicieron fue privar a los pueblos de las zonas más fértiles, las vegas que rodeaban el río. Así, a modo de ejemplo, el pueblo de mi abuela era Valverde de Júcar. Cuando se construye el embalse era de los pueblos más prósperos y más ricos de toda la provincia de Cuenca y tenía unos 3.000-3.500 habitantes. Después de la inauguración en 1955, cuando empiezan a subir las aguas, pues el pueblo se fue viniendo a menos y hoy en día tiene 900 habitantes y no solamente es la pérdida de población, sino de riqueza. También incluyo dentro de los aspectos negativos de la construcción del pantano la desaparición de poblaciones. Bajo las aguas del embalse, y solo podemos ver sus ruinas cuando baja mucho la cantidad de agua, se quedó el municipio de Gascas. En su día dirían que era una aldea, pero tenía 300 habitantes. 300 habitantes para lo que es el tamaño medio de los pueblos de Cuenca hoy en día sería casi Nueva York. Pues Gascas quedó totalmente sumergida. Y precisamente Gascas es lo que hace que traiga el embalse de Alarcón a mi recorrido mágico del río Júcar. Uno de los vecinos de la zona, Fermín del Pozo, se negó a abandonar el pueblo por mucho que empezaron a subir las aguas del pantano. Dijo que él donde había nacido iba a morir. Las aguas iban subiendo, él no quería abandonar por muchos empeños que le ponían los trabajadores de la Confederación Hidrográfica, incluso la propia Guardia Civil, y llegado un momento decidió suicidarse y se ahorcó. 2-3 días después de ahorcarse, las aguas subieron y taparon por completo su casa. ¿Qué sucedió? Dicen que posiblemente por los fuegos fatuos, al enterrarlo en lo que quedaba del cementerio, porque ese fue el deseo de sus familiares, por la noche el fósforo, la evaporación del fósforo empezó a generar fuegos fatuos en donde estaba su tumba y también en las circundantes. Los trabajadores se negaban a trabajar del miedo que los producía y el propio monseñor Elías Vázquez, entonces obispo de Cuenca, mandó al exorcista de la diócesis a hacer unas misas y a hacer unos determinados exorcismos para ver si con eso finalizaban con los fuegos fatuos y se recuperaba la normalidad. No se sabe si es porque finalizó la época de evaporación del fósforo o porque el exorcismo dio sus frutos, pero lo cierto es que desaparecieron los fuegos y se recuperó por parte de los trabajadores la tranquilidad.